Hola a todos, muchas gracias por estar ahí. Hoy no os voy a aburrir mucho. Os voy a contar la audición que hice el otro día, pero voy a dar 4 pinceladas básicas y os voy a dejar que escuchéis vosotros mismos el tema. Simplemente quería hacer un poco más de hincapié en las cajas acústicas porque no esperaba encontrármelas. Cuando fui a visitar a mi amigo Paco de Lyric Audio, en principio esperaba encontrarme el brazo Sorane nuevo, antes conocido como Avis o Avis. Y también tenía interés en el PAS, en el integrado de PAS Labs, el último, el 25, que últimamente he desarrollado yo una especie de propensión hacia los productos de PAS Labs desde que tuve en casa el 250, el integrado grande. Total, que me presenté allí y de repente veo dos cajas que me sorprenden por la estética, más aún cuando veo que la marca la conocía, Audio Solutions, pero veo que ha mejorado ostensiblemente en relación con los modelos Figaro que había visto y escuchado en otras ocasiones. Así que, como digo, no esperaba encontrármela. Es una caja grande, de presencia imponente, de corte moderno, en la línea de un As Mágico. Puede que quizás no tengan ese nivel de ostentación que tienen un As Mágico, por poner un mero ejemplo. Pero en definitiva son unas cajas modernas y tenían un look sobresaliente en comparación con los modelos más básicos. La configuración era de un 3 vías, tiene su Twitter, su altavoz de medios de 6 pulgadas y luego tiene dos de 8. Aunque quizás no sean exactamente de 8, puede que sean un poquitín más pequeños porque son de 19 centímetros. Bueno, una configuración semejante a la que se puede encontrar, por ejemplo, en unas Bowers & Wilkins 802 que conozco también. Esos dos buffers de 8 pulgadas o cercanos a las 8 pulgadas realmente son capaces de bajar mucho y de tener pegada. Quizá no tengan la extensión y el slam que tiene un 15 pulgadas, un 12 pulgadas, pero la verdad es que son bastante resolutivos en este sentido. Yo recordaba de las Figaro una caja algo tímida en el agudo, por lo demás muy coherente, una caja bastante equilibrada en todos sus aspectos. El monitor no bajaba mucho, pero por razones de limitaciones físicas obvias, pero sí escuché más bajar a otros modelos de Figaro. Entonces realmente no estaba preparado para escuchar esta. Pensé que iba a ser un poco más de lo mismo y sinceramente he de decir que tampoco sabía el precio. A posteriori, cuando me contaron que había recibido recientemente galardones y que es una caja cara, porque está por encima de los 20.000 euros, todo se explicaba. Y es que la sensación que me produjo fue magnífica. Ya he dicho que yo iba también a probar el PAS Labs y también quería ver cómo se comportaba el brazo este de Sorane, de Avis. Ya sabes que en definitiva son los mismos que comercializan HANA, Excel Sound Corporation. Pero bueno, al final, en cuanto que los aparatos me los he traído para casa y ya les haré unas pruebas más detenidas, ya tendré ocasión de hablaros de ellos, del PAS Labs, del brazo Sorane y de alguna otra cosilla que me he traído, quiero que este vídeo concretamente se centre en los altavoces, porque son los que por razones evidentes no me he podido traer a casa. Pesan cerca de 80 kilos, son dos mamotretos considerables y son cajas grandes. Y cuando digo cajas grandes lo digo en toda su extensión. Es decir, son cajas imponentes, son cajas que ofrecen una presentación sonora grande, de caja grande. También tienen habilidad para desaparecer, todo hay que decirlo. Siguen siendo arriba, en el extremo alto, no diría tímidas como unas ATC de las que he probado, pero sí que te diría que es una caja suave, no es nada agresiva. Y eso que tiene la posibilidad de incrementar la respuesta porque tiene detrás en el panel trasero seleccionar 3 modos. El modo resaltado, Enhanced, tiene un modo normal y luego tiene un modo atenuado que opera fundamentalmente sobre las frecuencias altas y sobre las bajas. Yo lo escuché en 2 de sus modalidades, en el modo resaltado, tenía más presencia en el Twitter. A mí particularmente me gustó más así, aunque el vídeo lo he hecho en la posición intermedia. Y bueno, pues he visto una caja que es muy suave, pero tiene más presencia en el agudo que lo que tenía la serie Figaro que ya conocía anteriormente. Eso me ha gustado más. Sigue siendo igual de detallada, sigue siendo una caja muy nítida y tiene cuerpo en la zona media, pero es que en la zona grave, ya digo, no la vamos a equiparar a un 15 pulgadas, pero es sumamente contundente. Eso es una caja imponente. Tiene una presencia en graves de las serias. Es capaz de rock and rollear y mucho. Me ha parecido una caja sobresaliente. Puede que no me lo esperase, puede que ni fuese preparado para escucharlas y una vez que me hice la idea de que las iba a escuchar, puede que tampoco estuviese preparado para que aquello sonase tan bien. En la sala de Lyric Audio, la referencia que tengo así de máxima
resultado de máxima calidad sonora, lo tengo como referente en las JBL 3900. No voy a decir que una es mejor que otra, yo apostaría por la JBL, sabéis que es que últimamente también soy devoto de JBL. Las bocinas tienen algo que no tienen los transductores convencionales, y eso que dice Audio Solutions, que para el Twitter ha empleado una solución cercana, próxima a una bocina. Lo llaman como mini horn, o sea, mini cuerno, mini bocina, pero no llega a ser propiamente dicho una bocina. No tiene la misma profundidad, no tiene la misma directividad, ni tiene la misma rapidez, pero se acerca más a un transductor convencional. Pero es muy suave, es tremendamente suave. Entonces la referencia mía, siendo como es en la zona media y alta JBL, pues evidentemente le falta la holografía que tiene JBL, le falta esa rapidez, le falta esa fluidez, naturalidad que vengo observando, pero es una caja que tiene una profundidad, una tridimensionalidad considerable. Es también una caja que presenta el sonido de forma muy fluida, muy tranquila, pausada, no es nada, absolutamente nada agresiva. Me parece una caja como muy amigable. Y ahora a donde quería llegar a parar. Como yo suelo generalmente utilizar acústica, suelo utilizar generalmente algún tipo de ecualización, más o menos estoy habituado a escuchar las cajas en bruto y sé más o menos por dónde pueden ir posteriormente cuando se les aplica ecualización. Cuando voy a visitar a Paco no aplico ecualización, entonces realmente llego a escuchar un binomio caja-sala, que es esa sala con esa caja. Y en el caso concreto de la sala de Lyric Audio funciona mucho mejor, todo hay que decirlo, la Audio Solution. Esto no quiere decir que sea mejor caja que la JBL 3900, no, ni mucho menos. Creo que al contrario, creo que la JBL está por encima. En este caso habría que hacer las pruebas oportunas con ecualización y ver realmente, ahora sí, ecualizando, cómo se comporta una y cómo se comporta otra en plano o a preferencia del consumidor, pero sin ecualizar por las razones que fuere, porque los buffers son más pequeños, por circunstancias varias. Ya sabéis que esto de la acústica es como es, la física se impone. Como decía, por circunstancias varias me he tenido la sensación de que se adapta más a la acústica de esa sala la Audio Solutions que la JBL 3900, pero no creo en términos absolutos que la Audio Solutions esté por encima. Tampoco se queda por debajo. Las diferencias vienen dadas por esa diferencia, como decían, de rapidez, de transparencia, de inmediatez que tiene la bocina y que a mi modo de ver no tienen los transductores convencionales. Pero por lo demás, ya digo, me llevé una gratísima, muy grata impresión con estas Audio Solutions. Por supuesto dejan atrás a las series más modestas, más básicas, que ya he escuchado en otras ocasiones, que también son cajas bastante buenas. Esta es otro nivel, estamos hablando de una caja que se codea con los grandes. Cuestión distinta es el precio que tiene, cómo se conseguirá posicionar siendo una marca Nobel como es. El premio que ha ganado yo creo que merecido es. La verdad es que la caja suena muy muy bien. Y bueno, pues otras cuestiones aparte como la calidad constructiva, los acabados, puede que aún todavía Audio Solutions tenga algún camino que recorrer. La terminación es bastante buena, todo hay que decirlo. En algunos aspectos, en cambio, bueno, pues puede ser una cuestión de apuesta estética, porque le ha gustado así al diseñador, o sencillamente puede ser que todavía en algunos aspectos quepa un margen de refinamiento aún mayor que puedes observar en otros tipos de fabricantes como Focal o Bowers, que ofrecen productos de ese precio. Y bueno, pues no me extiendo más porque quiero que escuchéis el tema. Tengo que precisar que el tema es un tema complicado. Está elegido intencionadamente por un motivo básico, que es el de los derechos de autor, pero además, desde el punto de vista acústico, es un tema puñetero. Es un tema muy, muy jodidillo, porque la guitarra tiende a veces a reverberar. Los graves que vais a escuchar en la canción tienden a veces a emborronar si no se controla bien o si la acústica no es buena. Esto bien puede ser debido fundamentalmente a la acústica, lo tengo más claro que el agua, pero también puede ser debido, me ha pasado cuando la acústica ha sido buena, a un amplificador que no es capaz de controlar bien la caja. Por tanto, el tema me sirve para verificar si estos extremos están bien o no. Y desde el punto de vista de la zona alta, pues también me sirve para ver el nivel de microdetalle, de precisión, porque hay niveles de bajo detalle que también aquí la amplificación a veces, si deja que desear, lo pone de relieve. También te permite ver cuál es el nivel de detalle que tiene a su vez o de resolución la caja, y los vais a escuchar en ambos canales y son los metales. Por eso he elegido este tema, con independencia de que os guste más menos. A mí, bueno, pues me parece un tema agradable de escuchar. No es el tipo de música que yo escucho habitualmente, pero tiene la finalidad de reunir estos requisitos, de obedecer a esta exigencia que os he expuesto. Y bueno, pues os dejo, ya no hablo más. Al final me he extendido más de lo que quería. Espero que os guste. Ya con más detalle os hablaré del Passlabs, os hablaré del brazo Soran y de alguna otra cosilla, y haré varias pruebas comparativas con los cacharros que tengo por casa. Venga, muchísimas gracias por vuestra atención y espero que os guste el vídeo. No olvidéis de darle al like y suscribíos.